El canal del Padre Rafael Guzmán Gabriel presenta Conociendo nuestra historia. Concilio de Calcedonia. El Concilio de Calcedonia fue un concilio ecuménico que tuvo lugar entre el 8 de octubre y el 1 de noviembre del año 451, en Calcedonia, ciudad de Bitinia en Asia Menor. Es el cuarto de los primeros 7 concilios ecuménicos de la cristiandad, y sus definiciones dogmáticas fueron desde entonces reconocidas como infalibles por la Iglesia Católica y por la Iglesia Ortodoxa. Es también reconocida por la Comunión Anglicana y por el Luteranismo, pero rechazado por las iglesias ortodoxas orientales y por la iglesia asiria del oriente. Rechazó la doctrina del monofisismo defendida por Eutiquio y estableció el credo de Calcedonia, que describe la plena humanidad y la plena divinidad de Cristo, segunda persona de la Santísima Trinidad. En el concilio de Éfeso, en el 431, había sido condenada la herejía nestoriana, dificistas, que defendía que las dos naturalezas, divina y humana de Cristo, eran completamente independientes entre sí, es decir, que Cristo era solo un hombre que fue poseído y habitado por Dios. En el concilio, San Cirilo de Alejandría se había distinguido rebatiendo las tesis de Nestorio. Según sus oponentes, Cirilo, al atacar a Nestorio, había incurrido a su vez en error, llegando a negar la existencia de dos naturalezas en Cristo. Había escrito que en Cristo no hay más que una physis, del verbo encarnado. En el 433, 2 años después del concilio, la controversia entre Cirilo y sus adversarios se resolvió con un edicto de unión, en el que explícitamente se hablaba de las dos naturalezas de Cristo. El concilio se reunió en Calcedonia en octubre del año 451. Asistieron unos 600 obispos, de los que solamente 2 eran occidentales, dejando aparte los legados pontificios. Frente a la mayor estabilidad del Imperio Romano Oriental, en Occidente hay que tener en cuenta que en ese año, el 451, se produciría el enfrentamiento con los hunos de Atila, batalla de los Campos Cataláunicos, y la famosa intervención, legendaria o cierta, evitando que el huno marchara sobre Roma, del propio Papa León I. Unos años más tarde, en el año 455, en una situación similar, los vándalos de Gensérico saquearon Roma, pero el Papa consiguió que se respetara la vida de sus habitantes y que no fuera incendiada. La presidencia del concilio fue ocupada por el patriarca de Constantinopla, Anatolio, al lado de los representantes del Papa. El emperador Marciano apoyaba decididamente la ortodoxia. En la tercera sesión se reconoció la epístola dogmática del Papa como documento de fe. Terminada su lectura, los padres conciliares exclamaron: «Pedro ha hablado por boca de león». Dioscoro fue condenado por unanimidad y todos sus decretos fueron declarados nulos. Los partidarios de Eutiquio debieron aceptar la epístola del Papa para continuar formando parte de la Iglesia. 13 obispos egipcios, sin embargo, rehusaron aceptarla, argumentando que solo aceptarían la fe tradicional. En su Canon 28, el concilio aprobó que la sede de Constantinopla fuera la segunda en importancia después de Roma, yendo en contra de lo estipulado en Nicea, donde la segunda sede más importante era Alejandría, lo que exasperó más los ánimos de la iglesia en Egipto, que vio que no solo era depuesto su patriarca, sino que además era degradada en categoría, lo que desembocaría en el año 457 en el cisma del Patriarcado de Alejandría, declarado por Timoteo el Huro, y que da origen a la iglesia copta. Sin embargo, la decisión del Canon 28 fue tomada en ausencia de los legados del Papa y anulada por este a su vez. El ya nombrado Anatolio, que presidía, escribió así al Papa refiriéndose a esto: «Quedando reservada a la autoridad de vuestra beatitud toda la validez y la aprobación de tal acto». La principal consecuencia del concilio fue el cisma de los monofisistas,
El patriarca de Alejandría no aceptó el concilio y finalmente terminó por escindir su patriarcado del resto de la iglesia. También, muchos obispos repudiaron el concilio arguyendo que la doctrina de las dos naturalezas era prácticamente nestoriana. En las principales sedes apostólicas del Imperio Bizantino se abrió un periodo de disputas entre monofisistas y ortodoxos, con diversas vicisitudes, en las que intervinieron a menudo los emperadores. Aquí tienen su origen las antiguas iglesias orientales, que aún hoy rechazan los resultados del concilio. La iglesia copta, que nació de la ruptura del patriarcado de Alejandría con el resto de la iglesia apostólica armenia, la iglesia ortodoxa siriaca y la iglesia ortodoxa malankara de la India.